Es profesora de Ciencia Política de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue consejera del Instituto Federal Electoral, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y hace algunos días fue designada como la titular del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Jacqueline Pechard en Periférico 1313. Jacqueline, muchas gracias por acompañarnos. Acaba de nombrarse el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción. Peras con manzanas. Explícanos su relevancia y por qué lo vas a presidir tú. ¿Cuál es tu interés? La composición de este Comité de Participación Ciudadana y la forma como va a actuar es desde dentro del propio Sistema Nacional Anticorrupción. Estamos acostumbrados a que haya consejos consultivos ciudadanos que están ahí para hacer recomendaciones o para opinar sobre procesos. Este está inserto dentro del propio sistema, es decir, está dentro. Pero la función clara de este comité es vigilar que las distintas autoridades que tienen competencia para controlar desde adentro y desde afuera el ejercicio de los dineros públicos hagan lo que tienen que hacer. Hablamos de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Anticorrupción, de la Secretaría de la Función Pública, etc. Así es. Esas instituciones ustedes llegan y ven que hagan su chamba correctamente. Así es. Y quien preside el Comité de Participación Ciudadana, en este caso yo, preside el comité coordinador de todo el sistema. Pero además, lo nuevo que se crea en este sistema nacional es un secretariado técnico ejecutivo que lo que va a hacer son, pues, impulsar las políticas públicas que se tengan que desarrollar para, sobre todo para investigar, detectar, saber de qué dimensiones es la corrupción. Sabemos que la corrupción está ahí, que nos agrede, pero con mucha frecuencia no sabemos qué dimensión tiene. Nosotros tenemos que impulsar que haya indicadores precisos para medir la corrupción y eventualmente para sancionarla. Nosotros somos como la voz de la sociedad civil estructuralmente interna del sistema. Muchos van a preguntar cómo este comité ciudadano, con una estructura de un secretariado que será muy acotada, podrá supervisar a instituciones de gran tamaño y presupuesto como la Auditoría Superior, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa, por ejemplo. ¿Cómo puede funcionar eso así? Bueno, la verdad es que yo apuesto a que como está la ley y cuando están las facultades de coordinación de todo el sistema, digamos, una de las cosas que hace el Comité Ciudadano es ayudar a la coordinación. El secretariado no es un secretariado del Comité de Participación Ciudadana, es el secretariado de todo el sistema, ¿sí? Es decir, es la parte técnica, es la que tiene que analizar los indicadores, resultados, etcétera, y tiene que operar. ¿Pero te van a reportar a ti? Pero reportan exactamente al comité y al órgano de gobierno del secretariado, ¿no? Okay. Entonces, es como una entidad paraestatal, es una entidad paraestatal el secretariado, es lo único nuevo. No hay más allá del secretariado como construcción nueva burocrática, ¿no? Y esto es importante decirlo. Entonces, nuestra gran posibilidad de hacer algo aquí es que nosotros tenemos por ley que ser un canal muy activo y permanente para que organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general estén ahí permanentemente, hagan denuncias, ¿no? A través de la Auditoría Superior de la Federación, es decir, que trabajen, es decir, sí se trata de involucrar a la sociedad y nosotros tenemos que asegurar que se involucre. Una de las quejas, por ejemplo, que la Auditoría Superior de la Federación, que en mi opinión ha hecho un buen trabajo en los últimos años, ha hecho es que ellos presentan denuncias de hechos ante la PGR y no pasa nada. Ustedes, por ejemplo, tú un día puedes llegar a la sesión del Sistema Nacional Anticorrupción y decir, señores, el procurador, la procuradora o el fiscal corrupción, ¿por qué no ha hecho usted su chamba? ¿Lo exhortamos a que lo haga, por ejemplo? Eso es. Lo que nosotros podemos hacer es recomendaciones, visibilizar, subrayar. Nosotros no nos arrogamos de las facultades ni del fiscal anticorrupción, ni del Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Federal, de nadie. Ellos tienen sus facultades, nosotros lo que vamos a hacer es como una especie de catalizador de
de esas facultades para que efectivamente operen. Y la apuesta es que con esta visibilidad, con estos exhortos o recomendaciones, pues que sean elementos que inhiban, ¿no? Entonces, Por supuesto. pues no, Una dientes queja que no. se ha hecho, tú has sido integrante de 2 órganos colegiados, que fue el IFE como consejera y luego del IFAI, hoy INAI, el Instituto de Transparencia, que fuiste presidenta. Una queja que se hace de repente es que estos órganos colegiados a veces se han sido capturados o se han burocratizado o se han mimetizado con el poder político. ¿Hay ese riesgo en este Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción? Yo creo que en el diseño de este sistema y del Comité de Ciudadano, lo que hay es este canal de la sociedad civil. Digamos, lo que podemos ver en cómo se diseñó el Sistema Nacional Anticorrupción es la activación clarísima y la incidencia de la sociedad civil en el diseño del modelo. Entonces, esa es la gran apuesta. La apuesta es que nosotros vamos a poder, a través de la vigilancia de la sociedad, yo diría, no solamente asegurar que no esté capturados por intereses y por agendas políticas, sino además que pueda ir ganando confianza en la ciudadanía, porque fíjate que hay un gran escepticismo, una desconfianza enorme por justamente lo que ha pasado. Creo que el proceso de selección de nosotros como miembros del Comité Ciudadano fue un proceso que ganó sociedad civil, ¿no? Le ganó la academia, la sociedad civil. Esto es algo totalmente inédito y creo que en buena medida es lo que le da cierto respaldo, legitimidad a este Comité Ciudadano de entrada. Pero te digo, la fortaleza está en que hay un compromiso de las organizaciones civiles que han trabajado y que siguen trabajando el tema de combate a la corrupción y que ahora se han hecho cada vez más fuertes, ¿no? Mexicanas contra la corrupción, la Red por la Rendición de Cuentas, que están ahí permanentemente. Vale la pena explicar para la gente que nos ve que este es un proceso de nombramiento sui generis, porque es la primera vez que los políticos desde el Senado eligen a un comité de designación, ¿correcto? De 9 personas, y esos 9, que son gente de la sociedad civil y de la academia, designaron a estos 5 en los cuales tú estás y presides. Entonces yo creo que esta triangulación o esta burocratización es virtuosa. Así se ve desde ahora, porque la verdad es que yo creo que los 5 que integran es gente de primera. Había otras gentes de primera que se quedaron fuera, gente muy buena, la verdad. Y yo creo que eso es una apuesta de un nuevo modelo. Y yo creo que en buena medida ese proceso de selección inédito hizo que mucha gente nos inscribiéramos, ¿no? Es decir, la confianza que nos dio que fueran personas que ni iban a cobrar, ni había un interés, digamos, de partido, cuando menos por, ¿no? por nombrar a A o a B. Ahora vienen las expectativas. Yo creo que la corrupción se puede combatir o se puede haber combatido con las leyes anteriores. No es necesario esperar la bola mágica, pero en México los políticos dicen, ahora que hagamos las reformas estructurales, ahora que haya un sistema anticorrupción, ahora que haya una nueva constitución. Esas bolas mágicas yo creo que no operan si no hay voluntad, pero la gente crea afuera de que ahora con el Sistema Nacional Anticorrupción va a haber peces gordos en la cárcel. Y la verdad es que eso pues, no depende solamente de que haya nueva legislación. O sea, yo supongo que el día que tú tomes posesión, algo que sería muy importante es que nos dijeras a los mexicanos qué debemos esperar del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo creo que lo que podemos esperar es que empiecen a haber procedimientos, formas de medición, es decir, la cuestión muy técnica de identificar. Sabemos que hay corrupción, pero el problema es que después no podemos aprehenderla porque pues, cada vez es más sofisticada, cada vez tiene mecanismos de ocultarse pues, más difíciles de detectar. La apuesta está en que podamos nosotros poner en operación este tipo de mecanismos, digamos, en el muy corto plazo. Yo voy a ser presidenta un año y yo lo que aspiro es que haya esos elementos y que no esté girando alrededor, gravitando la idea de que haya chivos expiatorios para que eso sea lo que legitime el trabajo. Creo que lo que debe de legitimar el trabajo es que haya estos procedimientos que empiecen a dar algún tipo de resultados, a lo mejor no con los peces gordos, pero sí como ponerse en práctica que sí es posible detectar la corrupción en sus distintas aristas y poder entonces, digamos, yo creo que lo mejor sería que a mediano y a largo plazo pudiéramos ir pues
previniendo la corrupción, generando de veras incentivos para que no sea más fácil caer en actos de corrupción que cumplir con la ley, como sucede muy frecuentemente, ¿no? En estas semanas, todas las entidades del país están replicando el sistema nacional en sistemas locales anticorrupción. Sí. ¿Ustedes van a tener supervisión sobre ese funcionamiento de esos sistemas locales anticorrupción? No, ellos tendrán sus propios elementos ciudadanos de supervisión. Lo que nosotros tenemos que hacer es esquemas de coordinación para que justamente los procedimientos, los mecanismos para hacer todo lo que hay que hacer, que es detectar, investigar y eventualmente sancionar, pues sean mecanismos que cumplan con los mismos criterios, las mismas reglas. Eso sí es una competencia. Un temor que hay en algunas entidades del país es que no hay sociedad civil. Así es. Y entonces van a acabar seleccionando 5 integrantes de sus comités ciudadanos estatales anticorrupción que van a ser burócratas, políticos o gente cooptada por el poder político de la entidad. Y entonces este mecanismo que ustedes iban a ejercer de generar un shock para que todo el mundo haga su chamba, a lo mejor en muchas entidades no ocurre, ¿es correcto? A ver, yo creo que al inicio de la formación de este tipo de organismos, a lo mejor no hay sociedad civil organizada, pero sí hay individuos de la sociedad civil. Y yo recuerdo en los inicios del IFE, pues así fue. Es decir, eran más bien personas que tenían credibilidad en la comunidad, que se incorporaban como consejeros, ¿no? Otra cosa es cuando ya se va burocratizando y entonces sí los intereses políticos van capturando las cosas. Pero yo apuesto a que esto pueda ir funcionando, además de que cada vez más hay, ¿no?, una plataforma de organizaciones de la sociedad civil mucho más débil en algunos estados, pero pues sí hay, digamos, de 15 años atrás acá, hay muchísimo más organización. ¿Qué pasa si un Estado de la República legisla un sistema estatal anticorrupción que está desvinculado de los principios del sistema nacional y de la legislación federal? Pues, digo, la verdad es que pues, los estados siguen teniendo pues, soberanía para armarlo, ¿no? Pero Claro. las reglas que están en la Constitución, las reglas, y acuérdate que son leyes generales, por muy criticadas que están, y están como los principios, las bases, ¿no?, los procedimientos esenciales, aunque pues sí puede haber pues ciertas diferencias, ¿no?, por la soberanía de los estados, ¿no? Pero Claro. yo sí confío en que el modelo general de principios, de bases y procedimientos está sentado en las leyes generales. Jacqueline, te deseo mucho éxito. Yo sí creo que este es un modelo inédito, es un modelo diferente. Durante muchos años, ante la duda de que algunos órganos colegiados de algunos órganos autónomos han sido capturados o se han burocratizado, se han propuesto muchas medidas, ¿no? Como que sean elegidos popularmente, como Jaime Cárdenas ha propuesto. Me parece una cosa irrealizable, como que sean los notables. Pero bueno, aquí hay un modelo nuevo, vamos a ver cómo funciona. Yo sinceramente creo que sí puede ser un punto de inflexión muy importante para el problema más grave que vive este país. Es un gran reto, la verdad, pero creo que es un reto de todas las organizaciones de la sociedad. Bueno, y de los medios también, como vigilantes, ¿no? Así es. De fuera. Te deseamos mucho éxito, Jacqueline. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, nos vemos la próxima semana.